Pero ¿para qué te lo voy a decir yo si tenemos en línea al diputado nacional Itaí Hackman, además economista, para hablar de este tema? Itaí, buen día. Ariel Sack, Paloma Boxer y todo el equipo de Conflicto de Intereses te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, che? ¿Todo bien? Bien, bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo recibiste este comunicado oficial diciendo que iban a mandar al Congreso un DNU vinculado a la toma de deuda? Bueno, ahí hay un engaña pichanga, digamos, ¿no? Muy claro, vos lo decías recién. Los DNU se mandan al Congreso Nacional como parte de un trámite. ¿Sí? Claro. Cualquier DNU que saca el Poder Ejecutivo, luego se manda al Congreso Nacional, bueno, hay una comisión que los trata, etcétera. Hasta ahora el único DNU que se rechazó fue, no sé si te acordás, el de los fondos a la CIDE, pero no, digamos, por ejemplo, no pudimos tener mayoría en las dos cámaras para rechazar, por ejemplo, el famoso DNU 70. Pero el gobierno, a propósito, dice vamos a mandar el DNU al Congreso, lo publica de esa manera, para que parezca que va a ser parte del Congreso de la decisión. Pero en realidad el Congreso, interpreto, porque el DNU todavía no salió, que lo que va a hacer es sacar un DNU con el acuerdo, punto. Va a sacar el acuerdo con el FMI por decreto. Es decir, va a violar una ley que estableció a partir del año 2021 que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o con otro organismo multilateral de crédito tiene que pasar por el Congreso, que es una ley que se sancionó, te recordarán, no como resultado de un capricho de un gobierno, sino como resultado de lo que había sido el escandaloso acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri, que básicamente pudo pedirle al Fondo Monetario primero 50, después 57.000 millones de dólares, sin que el Congreso siquiera lo debata, ¿no? Bueno, a partir de esa experiencia se dijo, no, los acuerdos con el FMI tienen que pasar por el Congreso, y se sancionó una ley. Bueno, el gobierno lo que está haciendo, si saca esto por DNU, es cagarse en esa ley, básicamente, y sacarlo por decreto. Ya lo ha hecho con otras cosas, pero me parece que lo haga con el FMI, con un acuerdo con el FMI es doblemente grave. No hay ninguna necesidad y urgencia, este es otro punto importante. Es más, es posible que lo que tarde el propio Fondo Monetario Internacional entre que el staff le envía al directorio y el directorio trata el acuerdo, lleve más tiempo de lo que tardaría el Congreso de la Nación en discutir este tema. Así que no hay ninguna urgencia para sacar esto por DNU y no mandar al Congreso como corresponde un proyecto de ley. La verdadera razón, en mi opinión, es que simplemente no quieren que el Congreso lo discuta y posiblemente no quieran que el Congreso y la sociedad argentina toda conozcan los detalles de lo que están firmando, ¿no? Ese es el otro aspecto. Itaí, ¿qué tal? Paloma Boxer te saluda. ¿Cómo andas? Queda clara que para vos esto es una regularidad. Nosotros acá, de hecho, hemos coincidido en ese análisis. Le queda una opción al Congreso. Sabemos que cualquier DNU puede ser rechazado si es que ambas cámaras, tanto diputados como senadores, lo rechazan. ¿Esto es viable en el escenario actual? Bueno, viste que es muy variable la situación, como yo te mencionaba antes. Por ejemplo, no pudimos hacerlo con el DNU 70, sí pudimos hacerlo con el DNU que le asignaba fondos extraordinarios reservados a la CIDE. Depende mucho del humor y de la situación política del momento, ¿no? Nosotros tenemos en el Congreso un bloque que expresa una oposición muy firme al gobierno de Milei, que es el bloque Unión por la Patria. Tenemos un bloque oficialista y un bloque, podríamos llamar, paraoficialista, que es el del PRO, y después tenemos un montón de sectores en el medio que depende del contexto, juegan para un lado o para el otro. Si me apurás, creo que va a tener más que ver con el clima social que se da alrededor de esto, con la presión social. A mí me gustaría, no sé si va a ocurrir, que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la gravedad que tiene que un acuerdo con el Fondo Monetario, que implica más endeudamiento para la Argentina, con el Fondo Monetario, la gravedad que esto implica para el país, y el muy mal precedente institucional que implica que esto se saque por derecho, así que ojalá lo podamos rechazar, pero vamos a hacer una pelea política. Pero igual también quiero aclarar lo siguiente. Sí. Ponele que eventualmente nosotros lográramos derogar el decreto. Estaríamos derogando un decreto. No es que estaríamos rechazando el acuerdo con el fondo, ¿se entiende? Claro. Después el gobierno en todo caso tendría que mandar un proyecto de ley para que se ejecuta el acuerdo con el fondo. El gobierno está haciendo tan mal las cosas que si saca esto por decreto y después el Congreso lo discute, va a haber una confusión sobre que, bueno, lo que estamos aprobando, rechazando, es el acuerdo con el fondo, o lo que estamos rechazando o validando es que salga por decreto. Bueno, se va a generar toda esa confusión producto de que el gobierno está haciendo las cosas no de la manera que hay que hacerlas, sino obviamente de la manera absolutamente irregular.
Pero ¿ustedes estarían dispuestos a aprobar en el Congreso? Digo, si el gobierno hiciera las cosas como marca la ley, si hubiese mandado el programa con el fondo, con los detalles técnicos, ¿ustedes estarían dispuestos a aprobarlo? Bueno, depende de lo que diga, depende cuál sea el acuerdo. Lo que corresponde es que el gobierno mande un acuerdo, que uno pueda analizar el contenido y en función de eso tomar una posición. Eso es lo que no está ocurriendo. El gobierno no está mostrando las cartas, no está mostrando qué es lo que supuestamente acordó, que va a firmar. Entonces es absolutamente imposible tomar una posición. Sí creo que si este acuerdo implica, como me guío por lo que sale en los diarios, ¿no? Como todos, porque no tenemos información oficial, si este acuerdo implica nuevo endeudamiento, y el gobierno lo anunció porque dijo que lo va a usar para cancelar la deuda entre el Tesoro y el Banco Central, me parece que no hay ninguna necesidad que la Argentina hoy tome más deuda con el FMI. Y mucho menos si, como dicen los trascendidos y dio a entender el gobierno, se hace para hacer una operación absolutamente sin sentido, que es usar deuda con el Fondo Monetario Internacional para cancelar una deuda intrasector público, es una deuda entre el Tesoro y el Banco Central, es decir, reemplazar deuda intrasector público por deuda externo, ¿no? Y reemplazar una deuda que, por supuesto, es totalmente manejable, como puede ser una deuda intrasector público, una deuda con un acreedor privado privilegiado como es el FMI. Bueno, solamente ya esa operación me parece que es problemática para Argentina. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿para qué va a usar el Banco Central esos dólares? Porque si esos dólares se van a usar para, y me baso en los antecedentes de los mismos personajes que hoy están haciendo este acuerdo, ¿no? Caputo, el equipo, vos mirás el equipo económico de Macri del 2018 cuando hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, era el ministro de Finanzas Caputo, el jefe de gabinete del ministerio era Kirchner, que es actual secretario de Finanzas, y el secretario de Finanzas era Bausili, que hoy es el presidente del Banco Central. Estamos hablando de la misma gente, ¿no? Si van a hacer lo mismo que hicieron en el 2018, que es tomar una deuda con el FMI para financiar salida de capitales, para que los que estuvieron haciendo carry trade durante el año pasado puedan salir a $1 barato, o para que las empresas que quieren girar utilidades a sus casas matrices lo puedan hacer a $1 barato, o lo van a hacer simplemente para intervenir en el mercado cambiario, para seguir garantizando $1 barato, para con fines electorales. Bueno, eso implica, una vez más, que le pasó a la Argentina muchas veces, endeudarse en el exterior, y en este caso con un organismo multilateral, para financiar salida de capitales, para financiar fuga de capitales, que después los dólares entran por una ventanilla, se van por la otra, y te queda la deuda, ¿no? Y la Argentina así tiene crisis de deuda recurrentemente, cada 10, cada 15 años, que nos llevan a grandes crisis económicas. Bueno, si lo que está haciendo el gobierno es repetir la historia que nos ha traído tantos problemas en la historia reciente, bueno, obviamente te imaginas que no lo vamos a acompañar. Estamos hablando con el diputado nacional Itai Hackman. Te hago la última. ¿Crees que el escándalo Libra escala a un nivel tal que se habla incluso dentro del fondo antes de sentarse a la mesa con el gobierno nacional? No lo sé, o sea, debería. Si me preguntás, debería, porque no solamente por el escándalo en sí, ¿no? Que es un escándalo de pocos precedentes, ¿no? Que un presidente en ejercicio promueva una estafa financiera de este tipo es algo que no hay muchos precedentes. Solo el hecho eso debería ser suficientemente grave, porque además es un delito flagrante. Pero si uno le agrega además cuál ha sido la respuesta del propio gobierno, bueno, agrava la situación, porque Milei no ha salido a decir, bueno, la verdad es que vino un grupo de gente, me engañó, fui víctima yo también, y le pido perdón a los que fueron estafados, pero me usaron. No, Milei salió a decir, acá no hubo ninguna estafa, acá el que puso guita que se joda, yo lo digo. Bueno, entonces me parece que eso, digamos, la razonabilidad indicaría que debería por lo menos hacerle dudar a los que le van a, así graciosamente darle, no sé, 10, 12, 15, no sé cuánto le van a dar, miles de millones de dólares. Pero vos sabés que también esto es un juego geopolítico, y obviamente el apoyo que Milei tiene del gobierno de los Estados Unidos puede hacer que eso no sea así. Pero no sería la primera vez que el Fondo Monetario, que los países que controlan el Fondo Monetario básicamente se caguen en las reglas, como lo hicieron también con Macri en el 2018, cuando violaron su propio estatuto y le dieron a Argentina 50.000 palos. Bueno, no me sorprendería que vuelva a ocurrir, pero es nuestro deber en todo caso denunciarlo, y que quede muy claro que si el gobierno avanza por este camino absolutamente irregular, nosotros tenemos la legitimidad para plantear que
que hay un componente ilegítimo de este endeudamiento, así como lo tuvo también en el 2018 cuando lo hizo el gobierno Macri. Itaí Hackman, diputado nacional, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A ustedes, un abrazo grande.